Para mí es un inmenso placer, más que un placer, es un honor compartir con ustedes este momento, este instante. Gracias por sintonizarnos, gracias por estar detrás de la pantalla en cualquier lugar del mundo y en Venezuela particularmente. Gracias a todos los venezolanos y venezolanas que nos han enviado información a través de las redes, bien sea por Facebook, bien sea por YouTube. Estamos en sintonía permanente, pulsando la realidad, reflexionando, compartiendo ideas, mirando más allá de lo evidente lo que está sucediendo no solo en Venezuela, sino en el mundo entero. Es un momento trascendental lo que estamos viviendo, no solo por la pandemia, no solo por la nueva invasión de un gobierno imperial contra un país pequeño. Todos tienen de alguna manera en este momento una situación difícil, complicada, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, social, cultural. El país, el planeta entero está en constante movimiento, lo cual revela que tenemos que ser muy reflexivos, porque lo que sucede en este momento conmueve a cualquier parte del mundo porque estamos globalizados. Ya no es que mi mundo, mi pequeño patio, mi pequeño país no se comunica con el exterior ni me interesa el exterior. O los países poderosos se creen que van a ser inmortales eternos, por lo tanto no les preocupa lo que pase aguas abajo o aguas arriba, no les preocupa lo que le pase al vecino. Y esa cultura de la individualidad, del autoritarismo, de la soberbia, de creer que el resto de los países deben servirle a la potencia, esa época está vencida. Ha sido derrotada militar y políticamente. Sin embargo, tenemos todavía presencia imperial, tenemos presencia de figuras decorativas del poder como reyes y reinas. Hay países donde hay príncipes, hay países económicamente sólidos, pero moralmente destruidos, como el caso de Estados Unidos, que tampoco económicamente es muy sólido porque su moneda sufre una constante mutación y se va devaluando progresivamente por la presencia de nuevas potencias, como el caso de China y el caso de Rusia. De tal manera que estas reflexiones que hacemos persigue aclarar el panorama, persigue buscar un enfoque diferente de la realidad que tenemos. Y en función de ese enfoque diferente hay un tema que ha conmovido a Venezuela. Obviamente hay experiencias dolorosas en otros países, similar a lo que sucedió en Venezuela con el profesor Carlos Lang. Ese caso que está vivo, ese caso que está en la memoria, en los sentimientos del país, en la sensibilidad nacional, ese hecho tiene varias interpretaciones. Ya vimos la parte jurídica, vimos el abordaje que hizo la Fiscalía, las dos cadenas nacionales. Para los que están fuera de Venezuela, nosotros llamamos acá en nuestro país cadena cuando se utilizan todos los medios posibles oficialmente y además por ley para que el señor presidente o cualquier figura importante, por el hecho que tiene en sus manos, debe decírselo a la ciudadanía, pues encadenan todos los medios posibles. De tal manera que el caso del profesor Carlos Lang es un tema bastante doloroso, pero al mismo tiempo importante ponerlo sobre el tapete y reflexionar. Quiero hacer algunas observaciones de carácter siempre reflexivo. Yo no practico el periodismo escandaloso, el periodismo chismoso, el periodismo del correveidile, el de la simplicidad, el de la frivolidad. Entiendo siempre que esta profesión debe estar al servicio de la verdad y además esa verdad tiene que ser lo más amplia posible para poder ver de lado y lado lo que está pasando y no solamente desde un solo enfoque. El asesinato y secuestro del profesor Carlos Lang fue un hecho abominable. Nadie tiene el derecho de privar de libertad a otra persona. Nadie tiene el derecho de quitarle la libertad a otro individuo, a una mujer o a un hombre. Menos asesinarlo, y aún más la forma como se asesina pone de relieve la crueldad
de estas personas, estos delincuentes, esta banda, porque no estamos hablando de una o dos personas que cometieron el delito. Hay más de 15 personas detenidas, involucradas directa e indirectamente en este doloroso y abominable asesinato. 2 años de investigación por parte de la Fiscalía, una investigación sistemática, una investigación continua, incisiva, dirigida personalmente por el fiscal Tarek William Saad. Asumió esa responsabilidad no solo por la magnitud del personaje, que era su amigo y su camarada, fueron militantes de la misma organización política, sino además porque se había convertido, entre comillas, en un cangrejo. Un cangrejo es algo que no se le puede, que no se le consigue principio ni fin, ni hay patas, no se sabe quién fue, ni cómo fue, ni dónde. Ellos asumieron, este fiscal, Tarek William Saad, asumió el caso y lo fueron siguiendo, hilando datos aislados, buscando la verdad por todos lados, viendo documentos, haciendo más de 300 diligencias, indagando, uniendo equipos de trabajo de los órganos auxiliares de la Fiscalía, el GOES, el 6CPC, el SEBIN, la DGCIN, las policías, por todos lados se fue buscando información hasta que se consiguió el ovillo. Se detectó a través de una doméstica quien reveló datos impresionantes que no se habían podido acumular en 2 años, pero que en una semana pusieron todo al revés. Es decir, se descubrió la autoría intelectual, se descubrió los ejecutores, los cómplices y no el cadáver, porque la manera como desmembraron este cuerpo raya en el mínimo sentido común, raya en lo mínimo que un ser humano nunca debiera hacer. Lo hicieron. Entonces, la primera consideración es que se hizo lo correcto. Hay siempre la costumbre de felicitar a un funcionario público cuando cumple con lo que establece la ley. Yo tengo mis reservas sobre esa actitud de aplaudir como focas cada vez que una persona, o en este caso un servidor público, entiéndase bien que hasta hace poco se hablaba de funcionario público, luego con la Constitución se pasó a la figura de servidor público, pero el término no define la conciencia del servidor. Por mucha palabra, por mucha definición, por mucho concepto que se tenga de un cargo, es también un acto de conciencia. Y ese acto de conciencia es lo que vale al momento de definir quién es un servidor y quién no es un funcionario público. Entonces, el caso de Carlos Lam tiene tela para cortar y vamos a interpretarlo de otra manera. Cumplimos con los compromisos y seguimos en este espacio.